Eh, bueno, ahora quisiéramos iniciar la ronda de preguntas. Si quieren, ustedes pueden desde el mismo lugar levantar su brazo y comenzamos así. Las preguntas pueden ir dirigidas, si quieren, a cualquiera de los expositores que están acá presentes. Y vamos a desarrollar este espacio por alrededor de 30 minutos. Así que les pedimos que las preguntas sean más o menos concretas para que así todos podamos participar. ¿Les parece? ¿Sí? Tengo un trabajo con malabarismo. Pues me da un ingreso a mi casa. Y me gusta lo que trabajo es. ¿Sí? ¿Me va a entender? Pero queda muy lejos. Cambia de casa. Sí. Ya. No, en realidad tenés... En realidad yo pienso que tienes que poner la balanza. Si el malabarista, para poder desarrollarse, necesita un espacio para estar tranquilo, para resguardar su energía, para escribir sus cosas, para poder entrenar. Si en tu casa tienes ese espacio, tal vez es el trabajo el que tienes que traerlo más cerca de tu casa, si es que estás cómodo en tu casa. Pero si no estás cómodo en casa, por ejemplo, y necesitas trabajar en ese espacio, cambiarte de casa también de repente está bueno, pienso. O al menos yo estoy haciendo en ese momento. Estoy buscando casa. Ahí me recordó la experiencia Eso me recordó la experiencia, no sé si al Carlos también le pasó, a Carlos Muñoz, al Pichi, a otro chico que hace malabares, que también estudió en La Mancha y él quedaba en Arrayán y se fueron a vivir allá también cerca porque, obvio, agarráis tiempo y energía. Es como enfocarse en lo que tenéis que hacer. Aquí vamos a poner unas piezas en el galpón, así que... Tú querías hacer una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Sí, la chica que está ahí. ¿Cuánto? Chalo. ¿Cuándo? Bueno, el Carlos está allá, pero igual me gustaría dar un punto con respecto a eso, ¿no? Yo igual, por ejemplo, hace años yo me considero que nunca hice circo. Creo que igual todo lo que más o menos en lo que estoy trabajando también trato de no vincularlo mucho con el circo, más bien para especializarlo, ¿no? Es más o menos lo que enfatizo con el malabarismo. Y claro, por lo tanto no es que considere que sea bueno mezclarlo con el circo, pero desde mi punto de vista digo que está bueno especializar, ¿no? Por eso también, no sé, nunca me he considerado que he hecho circo, nunca he trabajado en un circo, nunca me he movido con un circo, no sé lo que es vivir en un tráiler, no tengo idea. Eso. Pero es que ahí parte de poder hacer números de circo con un lenguaje que no tenga como el circo, o sea, que no se ocupe el lenguaje del circo. Porque al final el lenguaje del circo es como ese prejuicio que existe un poco en el tema de la lentejuela y todo eso. Entonces, nada, la idea. Yo creo que hay un poco un prejuicio también eso como contra el circo, si es como estar en contra de las cosas, no sé, como que o sea, está bien limpiar el lenguaje, pero es como la lógica de la creatividad es como romperse los esquemas, o sea, tenés que, ya, obvio el circo tiene sus prejuicios, entonces hay que sacarlo y partir de algo nuevo, es como algo lógico, o sea, no sé por qué tiene que discutirse tanto sobre si ocupar ese lenguaje o no ocuparlo, es como que cuando uno tiene que crear, todo vale, como dijo Víctor Key, es como que partir de eso y la creatividad es eso, o sea, es como romper todos los esquemas y partir, entonces en ese romper esquema tampoco voy a negar los otros, o sea, no voy a negar el circo está ahí, o sea, eso. Carlos, ahí, ¿le puedes repetir la pregunta?
en relación a eso me gustaría decir una palabra que que se me ocurrió al instante, que el malabarismo no tiene límites. Entonces tu vida tampoco va a tener límites, si lo ves desde ese lugar. O si lo ves del otro lugar, si tu vida no tiene límites, el malabarismo tampoco va a tener límites. Obviamente con responsabilidad entre medio. Porque el malabarismo es un arte en sí. ¿Por qué? Principalmente porque tiene suficientes códigos que pertenecen a la técnica del malabarismo en sí, es decir, al lanzar, al atrapar, y entre medio está el movimiento, y que son tres cosas que no tienen relación con el circo. El código del circo es la relación de los números, pero los números van por separado. O sea, si yo saco el malabarismo de esos números, el circo sigue siendo circo. En cambio, el malabarismo va a estar acá, pero va a seguir viviendo por sí solo. En ese sentido, un poco el malabarismo es auténtico también, como el circo, que también es auténtico. Sin embargo, si uno es malabarista y quiere llevar la técnica lejos, trabajar con los códigos del circo, a mí me encanta el circo, me encanta. Hay que entenderlo bien, no es una crítica emocional, es una crítica intentando ser una crítica objetiva de por qué. Pero si uno trabaja en el malabarismo con los códigos que se encuentran en el circo, uno empieza a restarle fuerza a la esencia del malabarismo, que sería lanzar, agarrar y moverse. Esa es la esencia del malabar. En cambio, el circo tiene códigos que son muy claros. Chan, las vueltas, son otros tipos de códigos. Ahora, ¿por qué no utilizar esos códigos también para alimentar el malabarismo? Sería una mezcla interesante. Sí, no sé si respondo a tu pregunta. En definitiva, es ser fiel a la sinceridad que uno pueda encontrar en el malabar o en cualquier arte, la música. ¿Cuál es tu fondo? ¿Cuál es tu sinceridad? ¿Cuál es qué quieres decir? Y nosotros hablamos con los objetos y con el movimiento. Entonces, o sea, no es que un malabarista habla desde ese lugar. Un poeta habla con palabras. Pero entonces somos poetas del movimiento y de los objetos. Yo creo que sí. Y el Benja se fue. A mí me gustaría hablar sobre la definición de los malabares, que esa era una de las problemáticas a resolver, y lo que nombró un poquito el Mao y lo que también detalló el Álvaro sobre el tema de el malabarismo deportivo, el malabarismo profesional, artístico, el malabarismo como hobby, como ciencia. Y a mí también siempre estoy como en esa búsqueda qué es para mí. Y lo que he observado es que mezcla muchas cosas. O sea, lo que dice Carlos, el tema del movimiento, es un ejercicio mental, se mueve el cuerpo, no sé, como se construyen muchas cosas a través de un solo lenguaje. Está muy ligado también a la música,
que hay también otro mundo que podríamos hacer otra charla solamente con música y malabares, que también hay todo un mundo para poder buscar. Entonces, como que sería bueno eso, de nutrir más la definición de malabares, porque cuando juntábamos ese día a ver cómo se definía, y es como lanzar objetos al aire. Entonces, como muy vaga esa definición. Entonces, cómo se ha construido lo que partí diciendo al principio, en estos 20 años, con la tecnificación de la numerología, la incorporación de la danza, la asociación está con la música, muchos malabaristas que han transitado también a la música, que se han vuelto músicos. Entonces, eso, porque el Álvaro va a complementar. Quería decir algo cuando hicieron la pregunta, perdón, me dispersé. Hay una cosa que es el malabarismo. Yo siempre hice malabarismo separado de lo que era estar en escena. Entonces, de alguna manera, fui sistematizando mis malabares. Escribía qué era el lanzamiento, cuáles tipos de lanzamientos habían, cuál era la atrapada, cuál era la mejor atrapada, tipo de atrapadas, y al ir sistematizando mi propio malabarismo, fui creando mi propio estilo o mi propio método de hacer malabarismo. Luego conocí el circo, conocí de alguna manera, no voy a decir el teatro, pero sí estar en escena, estar frente a otras personas, estar comunicando, y ese es el otro lado. Hay compañías de circo, no son de circo. Por ejemplo, la compañía Finzi Pasca, ellos no hacen circo, hacen teatro acrobático. Entonces esa es la otra polaridad. Tengo el malabarismo solo y tengo el teatro del teatro. La cosa está cómo llegar a hacer para que haya un equilibrio y realmente sea potente lo que tú haces malabarísticamente y en la expresión. Y ahí va también la pregunta que decía Carlos. ¿Qué es lo que quieres decir? Y ahí se pone complejo, porque uno puede decir un montón de cosas, como los políticos. Piensan una cosa, dicen otra, hacen otra, y tienen una intención atrás que no tienes idea. ¿Cómo haces para unir todas en el mismo discurso? Complejo, es más complejo de lo que parece. Yo me demoré como 15 años de entender de que esa pregunta, ¿qué quiero decir? Y me di cuenta de que no hay que responderla. Yo creo que cada uno de ustedes sabe realmente ya para dónde va la micro y es solo cuestión de confiar. Bueno, está un poquito pajera toda la cosa ya, pero yo creo que en realidad a lo que hay que apuntar, chiquillos, es que, no sé, o sea, yo creo que quizás todos entienden la palabra malabarismo o algunos no sé. Pero yo creo que el malabarismo en realidad, así como está actualmente en la sociedad chilena, que está a poto pelado, tenemos que ver en realidad cómo se va a ir profesionalizando este asunto, ¿no? Y ahí entra y más o menos diría qué rol vamos a cumplir nosotros socialmente para poder crear cosas, ¿no? Así como espacios, cosas así. Yo enfocaría más este foro en ese sentido, ¿no? A la construcción de nuevos espacios. Y no me refiero solamente físicos, sino también puede ser en la calle. Porque claro, o sea, para construir un espacio físico quizás tenemos que caer en la típica, ¿no? Mandar un proyecto, esperar 20 años para que digan que no. A eso en realidad lo que a mí me gustaría como apuntar y no sé si se puede dar esa reflexión ahora. ¿Podría especificar, está como el poto? ¿A qué te referías con eso? Porque yo considero que no está como el poto, está como la raja. O sea, tenemos al Carlos, tenemos al Álvaro,
tenemos este espacio, Joaquín, que para mí también es como una versión así súper rica del malabarismo que me gusta. Entonces, si bien es cierto, está bien, entiendo tu intención de querer construir y que para allá va la cosa, pero o sea, que diagnosticar un poquito más claramente eso. Bueno, mira, sí, ahí sí, estaba muy cerca. A lo que hoy en realidad que estamos como el poto o como el... En realidad no es a la gente, ¿no? Sino que me refiero más bien socialmente. El país, claro. Entonces eso es lo que voy en realidad, a cómo vamos a construir desde el lado donde estamos nosotros, ¿no? Que estamos, yo lo veo desde cero igual. O sea, se entrena harto, hay harta trayectoria, pero en ese sentido no tenemos nada, pues, no tenemos espacio. Son súper pocos los espacios que hay, o sea, hasta este que está en construcción todavía. Y creo que sería, ¿no? No hay otro, creo que no hay otro lugar más para... Sí, amigo, ahí vamos a ordenarnos, ahí primero él, segundo él, tercero tú y cuarto ahí y quinto allá. ¿Ya? Ya. Amigo, tú. Bueno, tengo ganas de hablar muchas cosas, por eso convocamos a esto, pero no quiero ser ahí como el que habla más porque tengo muchas ganas de decir. Entonces, frente a eso, yo he observado que hay como mucho asistencialismo a veces. O sea, no sé todo sobre tu pregunta, pero me hizo recordar eso, sobre lo que decía probablemente que hay que postular un fondar, como que está esa cultura de que la autogestión se transformó como una especie de... Se transformó, ya ni sé lo que es la autogestión, porque es como una especie de macheteo, pero como intelectual, o no sé para dónde se fue la autogestión, porque la autogestión está en todos lados, o sea, hay que autogestionarse todo el tiempo. Entonces, Entonces la autogestión hay como que reeditarla quizás porque es necesaria, pero entonces hay lugares, o sea, se está haciendo el Claudio Martínez está generando una base de datos de información, en el Consejo de la Cultura también se está trabajando en eso, de recopilar información, pero no sé, pues ahora mismo este espacio era gratis, se hizo un esfuerzo grande y la convocatoria igual dentro de todo es poca, yo esperaba más. Hay distintos criterios en todo caso. Hay gente que dice, no, llegó mucha para hacer un conversatorio, pero la experiencia que hay y la necesidad, llega poca gente. Entonces, ¿me entiendes? Esta es una instancia de eso, entonces eso te refleja también lo que pasa en la sociedad. Es un síntoma. Entonces, aprovechemos ahora de sacarnos el jugo. También puede ser que a poca gente le llegó la publicidad, la información. En el pasado existía malabarismo.cl, en esa página tenías todas las compañías de circo que habían, tenías un foro de discusión, tenías videos, tenías un montón de cosas. Uno de los proyectos que le propuse a Raúl hace un tiempo es crear una plataforma donde reunir a los malabaristas más allá de lo que se está haciendo en el Consejo de la Cultura y en las artes en general, solo para malabaristas, reunir a los malabaristas, entregar información que pueda de alguna manera motivar a los malabaristas y también ir validando de alguna manera el malabarismo. Porque yo te puedo decir, sí, el malabarismo desarrolla la motricidad. ¿Qué es la motricidad? ¿Cómo la desarrolla? ¿En qué cantidad? Entonces, este tipo de instancias que estamos haciendo es para ir validando el malabarismo. La idea es que entre todos vayamos construyendo y aportando, colaborando.
Porque en Chile ya tenemos un montón de competencias, desde chicos nos enseñan a competir con el compañero de al lado. Y ahora es el momento de compartir, de colaborar, de entregar tus conocimientos y de pasarlo de la mente al lenguaje para que sea conocimiento y que pueda ser para todos. Y se está dando, se está iniciando. Seguro que si nos mantenemos unidos nosotros, que por lo menos vinimos, habemos 40 o 50 personas acá, es un inicio este primer conversatorio. La idea es que en el próximo hayan 100 y en el otro 1000. Pero eso. Amigo, ¿tú? Hola a todos. Le quería comentar en el fondo a lo que vinimos, que era hablar sobre profesionalizar el malabarismo acá en Chile. Y para ser profesional hay que presentar una idea concreta, yo creo que a la sociedad, que primero se defina entre nosotros mismos, como definir conceptos. Hablamos de muchas cosas. Una vez yo traté de hacer un conversatorio en el encuentro, terminamos hablando de demasiadas cosas, todos teníamos muchas cosas que hablar, pero en realidad no concluimos nada. Lo bueno es que es para generar esta instancia, y la idea en el fondo es, bueno, quiero tocar como muchos temas, definir conceptos como lo que decía Raúl de qué es malabarismo, porque si no sabemos lo que es, ¿cómo se lo entregamos a los demás? Gracias. Si no sabemos lo que es, tenemos que entregarlo, y nosotros Tenemos conceptos variados, y la idea en el fondo es tener algo claro. Tener escuelas, por ejemplo. Nosotros perdemos tiempo en... yo también hice eso de definir lanzamientos, hacer dibujos, definir recepciones, desplazamientos, cómo entrenar. Yo creo que todos los malabaristas, por lo menos, hemos sido nuestros mismos profesores, y por ende hemos invertido mucho tiempo en eso, y yo creo que hemos llegado a conclusiones parecidas. La idea sería tener más información al respecto, reunirse a hablar sobre técnica, por ejemplo, o malabarismo deportivo, y llegar a una información que después vayamos agregando más, y no generemos la misma todo el rato y nos quedemos dando vueltas en lo mismo. También establecer historias sobre el malabarismo, tener referentes, por ejemplo, el Álvaro, referente para mí, el Problema, referente para mí porque he tomado clases con él, el Sombra también, el Joaquín, que quizá otros jóvenes que recién están integrando no tienen ni idea de, no sé, el Tapita, por ejemplo, y quizá yo tampoco tengo idea de otros malabaristas que estuvieron antes que ellos y que los formaron. Historia del malabarismo de Chile, historia del malabarismo en realidad en el mundo, de forma tradicional. Es que hay como demasiadas ideas que no se han concluido. O sea, todos sabemos que eso pasa, pero no tenemos un orden establecido en lo que estamos haciendo. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta, o sea, no tengo una pregunta en el fondo, pero sí yo creo que es una buena idea tratar de concluir un... Problema que tiene Chile, los malabaristas de Chile, que no tienen claridad sobre una idea. Eso es fundamental, O sea, lo tengo aquí. porque en todo lo que dijiste hay como 10 preguntas. Mira, te voy a responder. Como que queríamos dar muchas cosas, Sí, pero no quería hacer una pregunta en pero... concreto. Quería ver cómo... Sí, pero cuidado, porque uno se va por las ramas. Mira, no te voy a responder directamente, pero voy a intentar ser esencial. La esencia yo creo que es un término que hay que trabajar en los malabaristas aquí en Chile. ¿Qué es esencial? Esencial para mí es una pelota, no 5. Okay. Entonces, los estilos existen ya, están sobreexplotados aquí en Chile, de malabares, menos el artístico. Entonces, cabeza martillo existe, entonces existe sombra, entonces existen los semaforistas, entonces existen los deportistas de malabares, entonces están recién empezando, no voy a nombrar. Entonces, todos estos estilos existen ya, pero
¿Por qué no se crea comunidad? Porque para crear comunidad tú vas a tener que hacer un esfuerzo para atravesar todos esos estilos. Y un esfuerzo me refiero a energía vital, energía moral, energía psicológica, para decirte voy a pasar por el semaforista, después me voy a ir para los deportistas, después me voy a ir para donde Cabeza el Martillo, y después me voy a ir para donde Sombra, y después me voy a ir donde el Álvaro, y después de todo eso voy a tener una esencia para poder elegir. Todo eso va a crear información en ti. Y ahí tú recién vas a poder elegir. Pero ¿cómo vas a hacerlo si no conoces todos esos universos? ¿Cómo vas a hacer para elegir? Cuando uno no conoce, no tiene posibilidades. Si no tiene posibilidades, pasa esto. Tac, tac, tac. Y si impuso esto, porque estoy con una sola posibilidad. Si empujo esto, voy a estar como dándome en la cabeza contra un muro. Entonces necesito estudiar. Necesito crear el malabarista estudioso. Malabarista igual estudioso. Malabarista igual persona. Malabarista igual ingeniero. ¿Tú qué haces? ¿Otra actividad paralela? Malabarista igual danza. Todo es posible, el malabarismo no tiene límites, las personas no tienen límites. Ahora esto que te estoy hablando no se ve, es algo que no se ve, y eso es lo complicado. Se puede empezar a ver con acciones que nacen a partir de esta información, pero la información no se ve. La información se siente, la información se piensa, la información está en internet. ¿Se entiende? Y la información es valiosísima. Google, internet, compra la información y después la vende. Para que sepan a qué punto es tan valiosa la información hoy día en el mundo. O sea, la información igual plata. Es un poco perverso y un poco extraño, obviamente, pero así está.